Me dice Alejandro, si estás viendo el directo, me dice que está... Ahí está. Perfecto. Hola Hola, Saltamonte. hola. Hola Saltamonte. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. Me está diciendo... Bueno, ahora sí, bienvenidos a los que se están uniendo también. Este tema ha estado inspirado en un par de conversaciones que he tenido con Alejandro, también con otra amiga. Como varios de ustedes saben, y los que no saben, yo soy de Perú. Y en Perú la situación del COVID está bien complicada, ¿no? Hay bastantes casos graves. Y conversando con una amiga estábamos pensando como que cuáles son las posibles causas, ¿no? Y lo que estábamos hablando es un poco de estas enfermedades crónicas, ¿no? Que muchas veces corren por medio silenciosas, ¿no? En la vida de las personas, de las personas y que uno no sabe hasta que tiene un problema, ¿no? Entonces, por eso quería hablar con Alejandro sobre este tema que me parece tan importante y que creo que no se habla suficiente. La verdad es que no se cubre suficiente en medios e incluso en redes sociales creo que igual no es suficiente y creo que todavía tenemos un montón de trabajo, una labor muy grande de concientización al respecto, ¿no? Entonces, nada, lo primero era, quería que así brevemente que te presentes, Alejandro, por si alguien acá no te conoce, porque como estamos haciéndolo aquí en mi cuenta de Instagram, que nos cuentes brevemente quién eres, qué haces, cuál es tu especialidad. Alejandro Junger de Uruguay, médico, cardiólogo, pero que cardiólogo que se le abrió la cabeza porque me enfermé de depresión, colon irritable, alergias, y en vez de tomar los medicamentos que mis colegas Ujú, me prescribieron, empecé a buscar otro camino y eso me llevó ujú, a abrir la mente y abrir las opciones y encontré la medicina funcional, la medicina ayurvédica, la medicina naturista y ahora lo que hago es uso herramientas de todas, ¿no? ujú. En vez de limitarme a una sola cosa. Sí, y esa es una de las cosas que más me gusta del trabajo que tú haces y de cómo también escribes y cómo explicas las cosas. Creo que tienes una visión como muy, como abierta, ¿no? Y por todo, o sea, de diferentes perspectivas, que eso también en verdad no se ve muy comúnmente hoy en día, ¿no? Y especialmente para este tema, creo que también es importante tener esa visión un poco más holística, ¿no? Así que lo primero que quería preguntarte es, o sea, nosotros hemos conversado, ¿no? O sea, no sé, siento que hay como que una mayor incidencia no sé si mayor incidencia de COVID, pero hay casos más graves de COVID y en muchos de estos casos lo que se ve es que hay una presencia de ciertas dolencias o ciertas enfermedades que ya están presentes en la persona y a veces esas personas no lo saben, ¿no? Entonces, quisiera tener tu opinión en cuanto a cuáles son esas enfermedades crónicas que tú ves o que tú sabes que, que ahorita en verdad tenemos una pandemia de esas enfermedades crónicas y que están haciendo que los casos de COVID puedan ser más graves, ¿no? En algunos casos al menos. Bueno, si vos te fijás, la gran mayoría de la gente que necesita hospitalización y que muere y que necesita ventilador artificial y respirador artificial y mueren, son gente con lo que se llama condiciones predispuestas, ¿no? Preexistentes, ajá. Preexistentes, ¿no? Ujú, Y una de ellas es la edad, ¿no? ujú, Después de cierta edad hay un mayor riesgo. Y ujú. la idea es que el sistema inmune y todos los sistemas del cuerpo, al envejecer, empiezan a funcionar un poco menos efectivamente, ¿no? Ujú, No es necesario, porque hay muchas culturas en las que el sistema inmune de la gente anciana incluso es fuerte. Por ejemplo, en ujú. Perú, la abuela de una amiga mía con 90 y algo de años tuvo COVID y no tuvo ni síntomas. Claro, como mi abuela también. No, es que estoy hablando de tu abuela. Ah, ok. Qué gracioso. Sí, entonces aparte de la edad avanzada, también está las enfermedades preexistentes, ¿no? Que son Ujú, la diabetes, la hipertensión, ujú, enfermedades cardiovasculares con insuficiencia cardíaca, la obesidad, ¿no?
Y después hay Ujú, un montón de factores que no se ven. Por ejemplo, una de las cosas que se hicieron evidentes es que la gente que le falta la vitamina D tiene más ujú, predisposición a enfermarse cuando se encuentran con el virus que las que la tienen normal, ¿no? Y hay un montón de claro. otras consideraciones, pero la mayoría, la gran mayoría de la gente que se enferma es porque tenía condiciones preexistentes o edad avanzada. Y eso ya nos dice algo, ¿no? Que, Ujú, que, que los que tienen enfermedades preexistentes tienen alguna disfunción que le permite al virus atacar de manera más rotunda, ¿no? Más fuerte, ujú, replicarse más fuerte, ¿no? O sea que de alguna manera el sistema inmune no está funcionando como le está funcionando a los que no tienen enfermedades preexistentes y que de repente claro, no tienen ni síntomas, ni se enteran que tienen COVID, ¿no? Y, claro. y, y eso es algo que si nos hubiéramos enfocado desde el principio, ahora estaríamos en una situación muy diferente, ¿no? Y digo enfocado en enseñar a la gente sobre el sistema inmune y qué hacer para eh, eh, optimizarlo, ¿no? Exacto. Sí. El, lo que uno tiene que entender es que las enfermedades crónicas no suceden de un día para el otro, son Es crónicas. eso, en verdad. Eso yo creo que es Y lo más los, importante. cuando comienzan los síntomas que lo hacen a uno ir al doctor y que el doctor después empieza a estudiar y te hace el diagnóstico, han pasado ya años antes de eso. O sea que Ujú, esas son las etapas finales de las enfermedades. Y claro. los exámenes de sangre, y los exámenes complementarios que piden los médicos normales, los médicos modernos de medicina occidental moderna, solo dan errores, solo dan, muestran valores activos, enfermos, cuando la enfermedad ya está avanzada. No te Mm, muestran al principio. antes A de, veces las claro. enfermedades, a veces las enfermedades crónicas como las enfermedades autoinmunes, el cáncer, la diabetes, muchas enfermedades empiezan 10 o 15 años antes de que uno, por alguna razón, vaya al médico y se la diagnostiquen, ¿no? Ujú, antes de Antes desarrollar síntomas. antes de siquiera desarrollar síntomas. Sí. Ujú, Y eso es, en gran parte, que el sistema inflamatorio del cuerpo está activado de manera sistémica, ¿no? ujú, El sistema inflamatorio es un sistema de defensa y adaptación del cuerpo a través del cual el cuerpo puede crear las condiciones locales para que las células de, no solo del sistema inmune de ataque, porque por ejemplo, si hay un corte en la piel, entonces ahí se prende la inflamación y la inflamación lo que hace es, adentro de las arterias, corren las células, pero algunas células ujú, tienen que salir de la arteria para llegar a donde están las bacterias. Entonces, la relajación de la pared de la arteria es parte de lo que causa la inflamación. Por eso, cuando la mm, inflamación tiene los cuatro síntomas cardinales, que es dolor, rubor, calor y tumor, se hincha, ujú, duele, eh, eh, se ve rojo y está caliente. Eso es cuando uno está inflamado, ¿no? Y la inflamación ujú, local es un mecanismo de adaptación y sobrevivencia del cuerpo, ¿no? Hay muchas cosas claro. que pasan cuando en una zona hay inflamación. También vienen células, las células blancas para atacar las bacterias, pero también vienen células de reparo, de reparación, ¿no? Ujú, Y comienzan los procesos de reparación. Eso es lo que permite y acelera la inflamación. El problema es que la inflamación
es más que nada un sistema creado por la naturaleza para, para, eh, para arreglar problemas eh, eh, locales, ¿no? Ujú, No solo en la claro. superficie del cuerpo, adentro del cuerpo también hay problemas locales, cuando se inflama, cuando se rompe algo, hay inflamación, vienen las células que se comen las células muertas, vienen las otras células que largan colágeno y fibra para que se repare, ¿no? Eh, Ujú, eh, entonces, el sistema inflamatorio hoy en día, el problema es que está prendido sistémicamente por claro. todo el Todo cuerpo el tiempo, todo el tiempo. y todo el tiempo, porque fíjate lo que está Exacto. pasando. Somos como peces fuera del agua que nos sirve, ¿no? A lo que me refiero es que el ser humano hoy en día vive de una manera completamente antinatural o no natural. Los Ujú, animales, el resto de los animales del planeta viven de la manera que los diseñó la naturaleza, en el lugar donde los diseñó la naturaleza para que vivan, comiendo lo que la naturaleza los diseñó para que coman ujú. y viviendo de esa manera. Nosotros, como especie, no vivimos de acuerdo a cómo nos diseñó la naturaleza. Ni siquiera sabemos cómo es, Claro, ¿cómo cómo es nos eso? diseñó la naturaleza, porque matamos y conquistamos a todos los que vivían de esa manera, ¿no? Y entonces Claro. ahora estamos viviendo como peces de agua salada, pero en agua dulce. Porque Ujú, construimos estas cajas en las que vivimos, las construimos con materiales tóxicos. Las amueblamos y las pintamos con materiales tóxicos. Las limpiamos con productos tóxicos. Nos ponemos en la ujú, piel productos tóxicos. Nos lavamos los dientes con productos tóxicos. ujú. Más que nada comemos con Come- productos tóxicos, ¿no? Entonces, Claro. ¿dónde va todo eso? La comida, que es a donde nos encontramos con más contacto con el exterior. Porque el aire, Ujú, sí, te pega en la piel, te va a los pulmones, ¿no? Pero no es tanto. Son un par de litros por respiración. Pero comida, claro, estamos comiendo todo el tiempo todo el tiempo. y Ujú, metemos cualquier cantidad de cosas, no solo aire, ¿no? Entonces, ahí claro. en el intestino es donde estamos expuestos al, al, em- al medio ambiente en el que vivimos, de una manera tan íntima y tan intensa, ¿no? Porque todo lo que metemos ahí, entonces ahora el cuerpo lo tiene adentro y tiene que decidir, esto es bueno o esto es malo. Y entonces, Claro. si es malo, porque está raspando los intestinos o porque está cambiando la flora bacteriana, matando las bacterias buenas que después producen productos tóxicos, entonces se empieza a enfermar todo. Y hay tanto insulto, ¿no? Los productos químicos insultan a la pared arterial, insultan a las Ujú. bacterias. Hay tanto insulto y tanto daño que Daño. Ujú. en miles de lugares se prende un poquito el sistema inflamatorio. Inflamación. Un poquito Ujú, acá, un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá. Y como sabemos, los intestinos tienen una superficie que es como una cancha de tenis, tan ujú. grande, ¿no? Porque tiene dobleces, Los ¿no? surcos. Ujú. Entonces, imagínate una cancha de tenis adentro tuyo con miles, millones de micro inflamación. Entonces, Claro. eso es después un problema gigante, porque fíjate lo siguiente, Ujú, el cuerpo tiene miles, trillones de células, ¿no? Cada célula es como una fábrica chiquita, ¿no? Hay fábricas que están produciendo pelo, hay fábricas que están produciendo saliva, hay fábricas que están produciendo jugos gástricos, hay fábricas que están produciendo hormonas, ¿no? Hay, ujú. todas las células están produciendo algo, o aunque sea manteniéndose vivas, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué pasa? El cuerpo tiene cierta capacidad por día, cierta capacidad de energía por día, para alocar a todos los procesos del cuerpo que son necesarios para que uno se sienta con energía, ¿no? Bien. Y bien, y Ujú. saludable. Pero si hay miles y miles de estas fábricas que ahora están produciendo cosas que solo se están produciendo en momentos de sobrevivencia, ¿no? Que son Claro. todos
todos los productos, los anticuerpos, todos los productos del sistema inmune. Entonces ahora, y que también requieren nutrientes, ¿no? Ujú, Para ser fabricados. Entonces ahora los nutrientes están yendo más que nada ahí, porque claro. en la A inflamación, apagar incendios, básicamente. el cuerpo no piensa. Porque, por ejemplo, lo hablaba hoy con tu marido, ¿no? Con Rodi. Entonces le decía que, por ejemplo, todas las células necesitan sal, potasio, sodio, potasio, calcio, cloro, todas las células necesitan, ¿no? Ujú, Y a veces, cuando uno, por ejemplo, cuando uno está ayunando, ¿no? Y a veces cuando uno está comiendo y no está dándole al cuerpo lo que necesita, va a haber una falta de un mineral, por ejemplo, ¿no? Y el ujú, cuerpo sabiamente va a decir, bueno, necesito estos minerales para que funcionen los nervios. Si no funcionan los nervios, no puedo respirar, no puedo latir el corazón, no puedo... Entonces va a ujú, empezar a buscar de dónde en el cuerpo puede sacar sodio o el mineral que sea, de dónde lo puede ujú. sacar para usarlo en las Claro, cosas que te pueden matar ahora mismo y el resto, y claro, después vemos, ¿no? Entonces claro, ya. empieza, por ejemplo, a disolver tus huesos, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. la inflamación empieza a robar recursos de materiales y recursos energéticos, cambia Claro. toda la función de una fábrica. La dinámica de todo. Imagínate que en una fábrica vos estás fabricando eh, 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 peines, Zapatos, tenis, ok. peines, ¿no? Ajá, Entonces de repente viene una orden por email que ahora hay que cambiar y hacer peines, sí, porque son muy necesarios, ajá, pero también hay que hacer cepillo de dientes. Entonces no va a haber tanto plástico para peines, porque hay que hacer cepillo de claro. dientes. Entonces, si el sistema inmune, y esto es una de las cosas que pasa también con la vacuna, ¿no? Porque la vacuna es como un email, Ujú, no es la superficie del virus, que el sistema inmune puede ver la superficie y crear las defensas, como en el virus, como en muchos virus atenuados, ¿no? Esto ujú, es, esto es un hack del sistema de computación, del cerebro donde se dirige toda la, la fábrica, ¿no? ajá, Entonces le empiezan a decir a las fábricas que hay que hacer el anticuerpo contra el coronavirus. Pero necesariamente va a haber materia prima y empleados de la fábrica que van a estar haciendo eso y no otras cosas que claro, tenían que hacer, ¿no? exacto, Entonces todo se suma, ¿no? Entonces, claro. como el Y, sistema inflamatorio está prendido en la mayoría de la gente ujú, en cierto grado, ¿no? En la mayoría de la gente viviendo hoy en día en ciudades modernas, el sistema inflamatorio está prendido, ¿no? ¿Hasta qué ujú, grado? Depende de cada persona. claro. Pero en todos está prendido. Y en la mayoría, yo te diría que el 99.999% parte del problema, si no todo el problema, está en los intestinos. Ujú, De dónde se comienza a prender el sistema claro. inflamatorio, ¿no? Eh, y para ir un poco más en ese tema, ¿cuáles son, o sea, tú justamente lo dijiste al inicio, ¿no? Como, o hace un rato, que muchas veces estas enfermedades están como que generando, o sea, se están formando y creando por años, ¿no? Años de años, y que los exámenes que normalmente los doctores hacen hoy en día no te dan ningunos indicios, ¿no? O no, no suficientes. Entonces, ¿qué puede, o sea, qué puede hacer una persona como yo, como las personas que están viendo ahorita, para comenzar a notar, o qué cosa pueden notar para ver, o sea, si es que tienen inflamación, o qué cosa, si es un examen, o si es que pueden ver algún tipo de síntoma que quizás no es el síntoma ya de la enfermedad desarrollada, pero que son síntomas iniciales, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas formas de entender En cuando algo así forma, está pasando? de forma simple, es los achaques de la vida, ¿no? A uno le Lo duele que, esto, los achaques de la edad, que de en la realidad no edad, son. porque estás haciendo demasiado, estás estresado. No sé. Entonces, no me siento tan bien, estoy estresado, tengo una semana mala o Baja energía. me estoy poniendo viejo, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Ujú, Después
depende, ¿no? Porque hay muchas formas. Por ejemplo, hay gente que el daño intestinal es evidente, como diarrea, constipación, depresión, porque sabemos ahora que en el sistema nervioso de alrededor de los intestinos es donde se forma el 90% de la serotonina del cuerpo, ¿no? Entonces Ujú, puede ser problemas de enfoque, de concentración, de fuerza de claro. voluntad, problemas alérgicos. O Ujú, sea, en realidad podría mencionarte toda la lista, porque todos los síntomas de los que puede sufrir una persona, de alguna manera se pueden explicar a través de la inflamación, ¿no? de los, Todos los síntomas crónicos, ¿no? claro. Sí, Y no, después, eso es algo que, de y, hecho, he y, hablado acá, ¿no? Que hay que escuchar a nuestro cuerpo porque a veces habla bajito, ¿no? Pero eso, o sea, tenemos que afinar nuestro oído también, ¿no? Como que a veces esas cosas que tú estás diciendo las vemos como normales, ¿no? Como los achaques de la edad, como que, esto es normal, o sea, a todo el mundo le pasa. Pero en realidad no necesariamente es normal, ¿no? Y tenemos que un poco ver hacia adentro y ver también qué cosa es lo que estamos haciendo con nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, ¿no? Para ver si hay cambios que podemos hacer, ¿no? sí, sí, entonces no es que la enfermedad comienza 10 años más tarde, comienza cuando comienza la inflamación, pero Ujú. después se pone peor, peor, hasta que 10 años más tarde se hace el diagnóstico, ¿no? Ok, entiendo. Y si, o sea, si tuvieras que decirle a alguien, o sea, obviamente esto no es que vayan a poder, la gente vaya a ir a hacerse sus exámenes médicos ahorita, ¿no? Pero si es que tú pudieras decirle a la gente, ok, estos son exámenes médicos, o sea, o pídele estos exámenes médicos a tu doctor, ¿hay algún examen de sangre, algo que nos pueda ayudar a ir viendo esas fases iniciales? Mira, la vitamina D es un examen fácil para pedir, ¿no? Y que hoy Ujú, en día ya está aceptado como algo que habría que pedir, vitamina ujú, D, de dedo. ujú. Y hay dos marcadores de inflamación que son generales, que también son útiles, como por ejemplo lo que se llama la proteína C reactiva, Ujú. CPR, C reactiva, creo que es así le llaman. PCR, en inglés es Proteína C reactiva. CRP, C-reactive protein, ¿no? Proteína C reactiva. Ujú, Y la otra es ujú. la velocidad de eritrosedimentación, Ujú. que es a qué velocidad A tomar nota. se sedimentan los glóbulos rojos. Cuanto más demoran los glóbulos rojos en sedimentar en un tubo, eh, más posibilidades hay de que haya inflamación, ¿no? Ujú. Pero también Genial. Y La hemoglobina A1C, la glicosilada. hay muchos exámenes de sangre, ¿no? Y eh, hay miles ahora que se han inventado, ¿no? Laboratorios muy inteligentes, ¿no? Y algunos cuestan una fortuna, ¿no? Hay también exámenes genéticos para saber qué predisposiciones uno tiene, ¿no? Hay muchos exámenes que son interesantes. Ok, perfecto. Yo creo que con eso nos ayudamos. Y también, ok, hemos hablado de síntomas, hemos hablado de exámenes. ¿Hay alguna, o sea, algo físico que nosotros podamos notar? O sea, yo me acuerdo que a veces tú dices, ¿no? Como que a veces podemos notar hinchazón, como que también, o sea, acumulación de fluidos, no sé. Si hay alguna parte física, algo que nos puede estar diciendo también que hay inicios, ¿no? Todos, De una... todos somos médicos de alguna manera, ¿no? Y tenemos los instrumentos más importantes que necesita un médico, que son los ojos, los oídos, el olfato y a veces la lengua y el gusto, ¿no? Ujú, Y también, por supuesto, la intuición y la empatía, ¿no? Pero simplemente mirando a alguien, uno puede empezar a ver cosas, ¿no? La piel es un reflejo eh, eh, espejo ujú, de la pared intestinal, ¿no? Entonces, si uno tiene granitos, hay granitos en la pared intestinal. Si uno tiene parches rojos, es porque hay algún proceso o alergia o primo de la alergia, pero es ujú, definitivamente parte del sistema inflamatorio, ¿no? Uno puede ver ujú. también
uno puede ver también cuando hay retención de moco y retención de líquido, ¿no? Mm, El cuerpo se defiende, lo único que sabe hacer es defenderse, por supuesto sabe vivir sanamente y con toda la energía, ¿no? Pero cuando eso no es posible, lo único que sabe hacer el cuerpo es adaptarse y defenderse. No hay información eh, preplaneada para enfermedades. Por ejemplo, hay gente que piensa que cuando uno tiene una enfermedad genética, ya ujú, está, es como que nació con una sentencia, ¿no? Pero lo que hay que entender es que exacto. los genes se prenden, se apagan, hay muchas formas de evitar que aunque uno tenga el gen, no manifestar la enfermedad, ¿no? Claro, eso es Pero, muy importante. ya, Un montón de gente no sabe eso, ¿no? Como que cree que ya, o sea, mi familia, toda mi familia sufre del corazón, toda mi familia tiene diabetes, entonces como que ya asumen que eso a uno le va a pasar. Y un montón de gente no sabe que estas enfermedades de las que estamos hablando, además, no, o sea, son producto, acá en Estados Unidos en inglés se le llama lifestyle diseases, ¿no? Como que son producto de nuestro estilo de vida, de esa forma que tú dices en la que estamos viviendo de forma no natural a como deberíamos vivir, ¿no? Entonces, eso también es importante que la gente, yo pienso, lo entienda, ¿no? Que no es una sentencia y que no solamente estas enfermedades son prevenibles, sino que también son reversibles, ¿no? Nosotros, en nuestro trabajo junto hemos visto un montón de estas síntomas ya incluso avanzados revertirse, ¿no? Que es ya, justamente lo que quería hablar ahora después de esto, era un poco que nos cuentes, ¿no? Como que cuál es, no sé, la alimentación ideal, por así decirlo, general. Obviamente esto también depende de cada persona, pero en términos generales, alimentos, o sea, cuáles son temas de alimentación, suplementos y estilo de vida o sea, que nosotros deberíamos tratar de llevar para prevenir enfermedades como estas en el futuro. mira, eso es parte de un tema mayor, que es el tema de volver a la naturaleza, Ujú, o por lo menos hacerle creer a los núcleos de tus células que volviste un poco más a la naturaleza, ¿no? Porque entonces no quiero que la gente se asuste y que piense que va a tener que volver a vivir a la sabana o al campo, ¿no? No, no. Uno se puede quedar en la ciudad, pero que empiecen a hacer creer a sus células que viven un poco más de acuerdo a las leyes de la naturaleza, ¿no? Y esas ujú, leyes son hacer actividades durante el día, dormir durante la noche, tomar agua y mantenerse hidratado, tener ujú, contacto, ¿no? Estar al aire libre, estar al sol, ¿eh? ujú. Tener comunidad y propósito en la vida, ¿no? Todas esas cosas son parte de una vida más natural, ¿no? Ujú, Adentro de tu casa podés poner atención a no comprar productos para limpieza o, you know, por ejemplo, los colchones de las camas hoy en día vienen eh, llenos de químicos para prevenir que se agarren fuego, ¿no? Son ujú, que se incendie. Ujú, retardadores de fuego, ¿no? Que después uno los respira toda la noche. Todas esas ujú, cosas son importantes. Y en cuanto a la comida, lo más ujú, importante es también pensar, bueno, ¿cómo fue que la naturaleza diseñó al ser humano a comer? Lo diseñó para comer de latas, de botellas, de cajas, de bolsas, de pomos, de frascos. Nada crece de esa manera en los árboles o de la claro. tierra, ¿no? Entonces, esa es la ley más fundamental y de más fácil de acordarse, ¿no? De que hay que comer comidas Ujú, reales, como las creó la naturaleza, y no ujú, productos comestibles, ¿no? claro. Si es una planta, comételo. Si está fabricado en una planta, no te lo comas. No te lo comas. O Y eso, y evítalo. eso, y eso es otra parte de volver a la naturaleza, o hacerle pensar a tus células que, que Claro. estamos un poco más en contacto con la naturaleza, ¿no? Después hay otro, o sea, está el factor de comer comidas reales y sin productos químicos, sin moléculas Ujú, químicas que uno nunca sabe, que aunque estén permitidas por el Ministerio de Salud Pública,
no necesariamente son, Sí, buenas para nosotros. no Ujú. solo buenas, no son no malas, ¿no? Claro. Porque ahora hay miles de asociaciones de todos estos productos químicos con problemas de tiroides, con problemas hormonales, con problemas de infertilidad, con miles de problemas, ¿no? Ujú. Y, o sea que no comer nada con productos químicos. Pero después también hay comidas reales que en ciertos momentos de la vida también había que evitarlas, ¿no? Ujú. Y eso es parte de lo que uno debe aprender, ¿no? ¿Cuál es su blueprint? ¿Cuál es su esquema? ¿No? Ujú. ¿Cuáles son las cosas que a uno le hacen bien y las que no le hacen bien? Claro. Pero Claro, también más eso, personalmente. pero también eso cambia durante la vida, Ujú. ¿no? Mes a mes, año a año, esas cosas cambian. Por ejemplo, hay Ujú. comidas que, que, que la gente a veces no tolera después de haber hecho un curso de antibióticos, un tratamiento con antibióticos. Mm, Entonces, claro. cuando aparecen intolerancias de ciertas comidas después de un curso de antibióticos, ese es un momento de saber que hay que reparar el intestino, parar las comidas que te Ujú. están haciendo mal en ese momento y reparar el intestino y después uno puede volver a comer esas comidas, ¿no? Claro. Claro, y también esto de hecho me ha hecho acordar ahorita también tenemos una persona que está trabajando con nosotros y ella, por ejemplo, decía, ay, sí, no, pero yo el queso lo he comido toda mi vida cuando era chica, no sé qué, etcétera, y ahora su cuerpo no lo tolera, ¿no? Entonces, tú justo le decías que podía ser por un tema de que todavía necesita sanar más sus intestinos o simplemente es una época diferente en su vida, es una época diferente en el mundo también, ¿no? Y ella está en un país diferente, entonces, quién sabe que el queso de aquella época haya sido mucho más puro, más Sí, sí, saludable, diferente al de acá, o sea, para empezar que los quesos, en donde viene ella, en Francia, claro, son de vacas de verdad, que están pastando, no se permite, no se permite antibióticos y antibióticos ni productos químicos. O sea que, empezando por el queso en sí, ¿no? Pero claro. también el hecho de que sabemos, por cómo se le ve la piel y por sus síntomas, que tiene un daño intestinal importante, ¿no? Ujú. Lo que se llama, tiene todos los síntomas, es como un ejemplo clásico de, de hiperpermeabilidad, ¿no? Ujú. Intestino agujereado, Claro, intestino permeable. intestino Exacto. permeable. Y de ahí, bueno, tenemos varias preguntas acá. Y bueno, lo último que yo quería preguntar es, ¿qué cosas les dirías a la gente para que no, ese es un tema que siempre hablo, ¿no? ¿Qué les podrías decir tú a la gente para que no esperen a desarrollar cosas más serias, para que se preocupen por su salud ahora, ¿no? Que no es un tema, o sea, a veces es un tema grande, es un tema que a veces puede parecer complicado, pero yo personalmente siempre digo, cambios pequeños en el tiempo nos ayudan. Entonces, qué cosas le dirías tú a la gente para motivarlas un poco, ¿no? No tengo como una frase, ¿no? Que uso para motivarlas, ¿no? Porque hay una realidad del ser humano, hay una realidad del ser humano por lo menos mucha gente en estos tiempos, y desde que yo tengo memoria, ¿no? Que solo se ocupan de su salud cuando viene la nota de evicción, cuando te dicen te quedan 3 meses, o si seguís así te morís en un año, ¿no? O tenés esta Claro. enfermedad o este cáncer, y ahí empiezan a, ¿no? Y hay mucha gente todavía con esa mentalidad, ¿no? Pero Ujú. por suerte, esto es un tema de concientización planetaria. Cada vez hay más gente que no está esperando, Ujú. que quiere, Ujú. que está cansada de estar cansada, ¿no? Ujú. Y que empiezan a buscar y que empiezan a encontrar y que empiezan a probar y a experimentar. Y yo creo que más importante de lo que yo diga es que se corre la corriente, ¿no? De boca en boca. Ujú. Exacto. Y también por eso es que hacemos, esta era una de las razones también para hacer este directo, ¿no? Y un montón de contenido que tú compartes y que yo comparto es un poco
guiado a eso, ¿no? A concientizar. Y ahora hay algunas preguntas que están relacionadas al tema que estamos hablando, así que quería ver si es que algunas de esas las podemos contestar. Espérate, acá, bueno, una era cuál es el rol del alcohol en la inflamación, ¿no? O sea, de las bebidas alcohólicas en la inflamación. ¿Qué rol? O sea, Cómo como, afecta? ¿No? El alcohol no tiene rol exacto, en la inflamación, ¿no? Pero creo que la pregunta es cómo afecta el alcohol, exacto, ¿no? El alcohol, exacto. el alcohol, el alcohol tiene muchos problemas, ¿no? Depende Ujú. depende de qué alcohol, depende de cuánta cantidad, Frecuencia, claro. de cuánta frecuencia, ¿no? Pero cuando empieza a ser demasiado, eh, te arruinan los hepatocitos, las células del hígado, causa cirrosis, ¿no? Eh, Ujú. cambia la flora intestinal, eh, Mm, te hace cambiar el metabolismo, porque el alcohol tiene muchas calorías y son calorías muertas, porque el cuerpo no tiene que gastar energía en digerirlas. Entonces ujú, se transforman en grasa muy fácilmente, ¿no? ujú. Aparte del daño a las células nerviosas, a la memoria y los cambios de personalidad, eh, el alcohol no tiene rol ninguno. O sea, rol como diciendo no tiene, no, Claro, no, no no, tiene un beneficio, pero sí decirlo, una función. no tiene beneficio ninguno cuando empieza a ser demasiado, ¿no? Ujú, ujú. Perfecto. Y de ahí algunas personas, bueno, acá hay una persona que pregunta si comer todo crudo sería bueno. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, no creo que sea bueno. Yo creo que Ujú, de repente, hace miles de años, cuando vivíamos en la naturaleza y teníamos otro tipo de resiliencia y sistema digestivo, eh, eh, dejamos de comer todo crudo. Comíamos más crudo, ¿no? Pero apenas se descubrió ujú, el fuego, empezaron a cocinar. O sea ujú, que parte de la evolución a la que llegamos hoy en día es a través de comidas cocinadas, ¿no? ujú, Yo lo que sé que la teoría de comer solo comidas crudas es genial, porque hablan de la fuerza de vida en las plantas vivas, ¿no? Y esa fuerza energética que en medicina ayurvédica se le llama prana, cómo ujú. eso también es beneficioso, no solo las vitaminas y los antioxidantes y los polifenoles, ¿no? La fuerza de vida de la planta es importante, y que cuando uno cocina las plantas o las comidas, uno mata las enzimas y sí, es todo verdad, teóricamente es todo verdad, pero no conozco mucha gente, o sea, yo no conozco personalmente a nadie, que coma solo Ujú. comidas crudas y esté saludable, por Claro, por largo, mucho tiempo, ¿no? Por largo tiempo. por largo tiempo. Exacto. Ujú. Perfecto. Y de ahí, bueno, cuando estabas hablando también de la calidad de los alimentos, una persona pregunta por si comer todo orgánico, ¿no? Y mira, el tema del comer orgánico o no habría que que no permitir los supermercados vender nada que no sea orgánico. Todo tendría que ser Ya, orgánico en el planeta, ¿no? El problema es que es cierto. por ahora es caro, ¿no? Y hay gente que no Ujú, puede. Entonces hay listas de frutas y verduras ujú, que tienen menos tendencia a acumular toxinas, ujú. ¿no? Y hay listas de frutas. Claro, Entonces uno tiene que comprar orgánico, si puede, si tiene que dividir, ¿no? Puede comprar orgánico lo que sea más, tal cual. más probable que esté tóxico y lo otro, ¿no? Se llama el Los Clean Clean 15 15, y los Dirty Dirty Dozen, Dozen. ¿no? Sí. Yeah. Sí, no, eso sí, así nosotros también lo hacemos en la casa. Es como que nuestros no negociables son los que tienen bastante pesticida, pero los otros en verdad también utilizamos algunas cosas que no son orgánicas y normal, ¿no? Y de ahí, esto sí,
varias personas preguntan por el tema, o sea, que hables un poco más del tema de reparación de los intestinos, como que cómo, o sea, cuál es, obviamente el tema de reparación de intestinos, tenemos un programa completo de 5 semanas al respecto porque es un tema profundo y hacer el cambio puede Pero tomar más de esos, te lo hago pero corto, exacto, te el lo hago, co- resumen, exacto. te lo hago Dale. corto. Eh, el, en medicina funcional está esta idea de que cuando uno saca los obstáculos y Ujú, agrega lo que falta, todo se arregla por sí mismo. Porque el cuerpo está tratando de reparar todo el tiempo ujú, y la razón por la que no puede es porque hay algo que está bloqueando la reparación o hay algo que falta, una vitamina, una proteína, para que la reparación suceda, ¿no? Lo que ujú, está bloqueando puede ser a veces algo que está raspando, porque si el daño es en la pared intestinal y uno come cosas que raspan, es como rascarte muchos cortes chiquititos, no se cura nunca en ujú. la piel, ¿no? Entonces, retirar eso, ¿no? A veces hay que retirar ciertos parásitos, a veces hay que agregar las buenas bacterias y agregar la comida para las buenas bacterias. O sea que cuando Claro. uno remueve los obstáculos y agrega lo que falta, todo se repara por sí mismo, ¿no? Tu cuerpo está todo el tiempo no solo tratando de reparar, sino que está reparando todo el tiempo. Lo que hay que Ujú. hacer es entender los procesos de reparación y poder ayudarlos, poder soportarlos, Darle más soporte, ya exacto. sea energéticamente o eh, fisiológicamente por, eh, por, eh, por darle los recursos necesarios, ¿no? Las vitaminas, los Ujú, minerales, el descanso, muchas cosas claro. necesarias. Relajación, Ya, yeah, ya. Yeah. exacto. Ok, perfecto. Eso creo que contesta varias preguntas de algunas personas por aquí y de ahí algunas personas han comentado si es que la rosácea se puede aliviar con alimentación y también si es que se puede evitar la resistencia, o sea, pasar de resistencia a la insulina a diabetes también con alimentación o algún cambio de estilo de vida. Ahí me perdiste. A ver la pregunta de diabetes. Si se puede evitar pasar de resistencia a la insulina a diabetes por medio de cambios en Pues la alimentación. la resistencia a la insulina es el principio de la diabetes. Ujú. No es que te graduás de uno al otro, ¿no? Son diferentes estadios Fases de la misma. de la enfermedad, ¿no? Ujú, Y no solo se puede. La razón por la que uno, porque hay dos tipos de diabetes, ¿no? La diabetes tipo uno y la diabetes tipo 2. uno. La diabetes tipo Ujú, uno hay una muerte de las células del páncreas, las células de las islas de Langerhans que producen la insulina y cuando no están, entonces eso es diferente, ¿no? Pero claro. la diabetes tipo 2 que lo que sucede es, hay una resistencia a la insulina, hay como Ajá, una, hay como una, eh, hay como una reacción inmune e inflamatoria alrededor de la insulina, ¿no? Pero eso es solamente porque las comidas que estamos comiendo lo activan de esa manera. ujú, No solo podemos mejorarnos de diabetes tipo 2 a través no solo de las comidas, ¿no? Pero del estilo de vida, claro. mucho de lo cual es las comidas, sino que Ujú. podemos evitar incluso eh, eh, Lo que viene de. que se manifiesten antes. ¿Entendés? Claro, no, y también otra cosa en verdad es que también a veces uno puede tener diabetes tipo 2 y luego eso se termina empeorando y termina desarrollando incluso más problemas de salud, ¿no? Entonces puede regresar, resetear, por así decirlo, ¿no? Y regresar Fíjate que a un balance óptimo. la insulina es la hormona que permite que las células eh, puedan puedan incorporar el azúcar, que el azúcar es eh, el the fuel, ¿cómo se dice?
Es la gasolina. Es la gasolina fundamental para la vida de las células, ¿no? Y solo Ujú, pueden pasar la membrana de la célula si hay insulina, ¿no? ujú, Si hay resistencia a la insulina, las células no pueden recibir su gasolina más importante. O sea que las fallas ujú, pueden ocurrir en todos los sistemas del cuerpo, ¿no? ujú. La diabetes está asociado con muchos problemas, problemas visuales, problemas renales, problemas eh, eh, Cardíacos. cardíacos, muchos problemas. ¿Por qué? Porque no hay célula que esté por fuera de la ecuación de que la insulina es necesaria para el funcionamiento más básico de todas las células del cuerpo, más que nada las neuronas. Exacto, y así eso también. Y bueno, y también importante en verdad es que la gente sepa y, o sea, esté 100% seguro que se puede revertir, ¿no? Porque un montón de gente le dan un diagnóstico y dice, y el doctor a veces no te dice que uno puede revertir esto, ¿no? Entonces, te quita un poco las Mira, esperanzas y las Diana, ganas de poder hacer algo. el tema es así. Yo siempre digo que no hay enfermedades incurables, solo hay Ujú, pacientes incurables. ujú. ¿Y cuál es la diferencia entre un paciente incurable y uno que se cura? El que encuentra la manera, ¿no? Y hay, Claro, como mi- que busca y cielo y hay, y tierra. hay, y hay miles de factores, miles de maneras, ¿no? Y no solo que incluyen comidas y suplementos y a veces medicamentos, sino a veces también meditación, comunidad, propósito en la vida, Sí. toxicidad del medio ambiente, toxicidad en las comidas. Hay Ujú, muchísimas cosas que juegan, ¿no? Un rol en que el resultado de todas esas reacciones químicas que están ocurriendo ujú. a cada milisegundo en nuestro cuerpo Sí, estén funcionando para el propósito bien. correcto, sin Sí. diversión de recursos, sin diversión de, de, energético. Sí, no, y eso es tan importante. Y eso me ha hecho acordar al libro de Anita Moorjani, que ella decía, ¿no? O sea, por ejemplo, un factor también eres el amor propio, ¿no? Tantos factores. Y ella decía como ese era uno de los factores que a ella le faltaba que originó su enfermedad. Pero bueno, eso ya es otro tema así más largo. Nos quedan solamente unos minutos, así que quería hacerte la última pregunta, porque ya no nos queda más tiempo para el resto de preguntas. Hay muchas personas, yo me acuerdo que me quedé un poco impactada cuando yo recién estudié para ser coach de bienestar. Hice como que un montón de estas revisiones de historias médicas, historias de salud, ¿no? Y lo que me pareció bien impactante es que había muchas personas que estaban, o sea, tuve la oportunidad de entrevistar a varias personas que estaban por encima de los 50, 55, y cuando me contaban pues sus casos, no me decían, sí, tenía la glucosa elevada, pero estoy tomando mi pastillita y todo perfecto, ¿no? O tenía como que este problema y estoy tomando mi pastillita y normal, ¿no? Entonces, sí, o sea, como que eso me dio a entender que no había una explicación por parte de sus médicos sobre qué cosa es lo que realmente estas pastillas, estos medicamentos están haciendo en el caso de la glucosa elevada o de ciertos problemas del corazón, por ejemplo, y cómo específicamente no son necesariamente una solución, sino solamente como un Te band-aid, ¿no? doy, Como una te doy, curita. te doy un ejemplo, ¿no? Ujú, Cuando uno se corta, ¿no? Eh, corta muchas arterias chiquititas y venas chiquititas, a veces ujú, grandes, ¿no? Y el cuerpo, si sangra, si sigue sangrando, se muere porque le falta la sangre. Entonces el cuerpo ujú, prende cuando la sangre toca el exterior, el aire, se desencadena una reacción de ciertas células, ¿no? Que están atentas, las plaquetas entre ellas, y se desencadena toda una cadena de reacciones que terminan con la agregación plaquetaria y la ujú. agregación de la fibrina para formar eh, La, eh, la costra. el corcho, ¿no? El coágulo, Mm, ¿no? ujú. Entonces, eso es muy importante para el cuerpo, ¿no? Pero a veces uno tiene enfermedades en el cuerpo en las que quiere prevenir,
que se formen los coágulos, ¿no? Mm, ujú, Por ejemplo, si uno tiene ciertas arritmias en el corazón, entonces ahí te dan un medicamento que bloquea algunos de los pasos en la cadena esta de reacciones químicas que llevan al coágulo, ¿no? ujú. Y lo hacen en todo el cuerpo. O sea que sí, no vas a formar coágulos en el corazón, pero si te cortás, podés sangrar hasta que te morís, ¿no? O sea Ujú, que la mayoría de los medicamentos que tomamos hoy en día o bloquean o excitan alguna función de manera puramente química, a través de receptores, ¿no? ujú, Eso en realidad está guiado a bloquear el síntoma. No ujú. hace nada para A la causa. corregir, pero no hace nada para corregir la disfunción por la cual el coágulo se formó. Ujú, ¿Entendés? claro, Eso es lo que, eso es lo que diferencia la medicina moderna, que se limita a entender las partes, por eso hay tantas especializaciones y subespecializaciones, se limitan ujú, a entender las partes, pero no el total, ¿no? Y entonces ahí es donde claro. vienen las medicinas de Oriente, que calculan el total entre todos los factores de la ecuación que es, o de la sinfonía que es estar sano, ¿no? Claro. Bueno, eso es muy importante en verdad porque lo que yo sentí en verdad que me estaban diciendo en esas entrevistas era un poco como que, "Oh, bueno, estoy tomando esta pastillita, no he hecho ningún otro cambio, ¿no? Y seguramente voy a estar bien, ¿no? Y creo que es importante entender que esa es una forma, ¿no? Como tú dices, de cambiar un poco esos factores, pero que no resuelven el problema de inicio y entonces, por lo pronto, si uno no hace un cambio de No, alimentación, un cambio de y a estilo de veces, vida, se y a veces, empeoran las cosas, ¿no? y Se a pueden veces empeorar las cosas. y a veces son, te salvan la vida, ¿no? Los medicamentos que matan síntomas, ¿no? A Mm, veces son, claro, muchas veces ayudan, ¿no? Pero claro, lo que no hay que pensar es lo que no hay que pensar es que, bueno, voy a tomar este medicamento a largo plazo y simplemente claro. seguir matando el síntoma sin empezar a corregir Ujú, la disfunción en la raíz del problema, para que eventualmente no claro, haya que tomar medicamentos. Y hay medicamentos exacto. hay medicamentos que el daño ya está hecho y, Ujú, por ejemplo, si te operan la tiroides, entonces no vas a producir hormona tiroidea, no importa cuán bien comas. Entonces claro, ahí es genial tener la hormona tiroidea para poder, la tiroxina para poder tomarla. Entonces exacto. no hay que pelearse con ningún sistema, ¿eh? Sino que usar Ujú, los sistemas, lo mejor de los sistemas para la situación dada, ¿no? claro, claro. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Estamos a 5 minutos de que no, Instagram nos saque de por aquí. Así que muchas gracias por tu Chao, tiempo, por Saltamonte, toda tu gracias. sabiduría Chao, todo el y gracias mundo. a todos. Chao, nos vemos pronto. Chao.